A la columna editorial le puse Nisman contra Cristina, como si Nisman estuviese vivo, porque yo les decía recién que al igual que el Cid Campeador, aún después de muerto sigue ganando batallas desde el punto de vista de su lucha por establecer la verdad de lo que pasó en el atentado a la AMIA y restablecer la responsabilidad de las más altas autoridades del Estado que gobernaron durante 12 años la Argentina en el anterior gobierno, sobre todo Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, la expresidenta, y el canciller Héctor Timerman. Digo que sigue ganando batallas porque se ha abierto una pequeña luz de esperanza, producto de que finalmente, después de haber superado todas las maniobras, todas las chicanas de los encubridores, es decir, del doctor Daniel Rafecas, de Ballesteros, por supuesto todo lo que tiene que ver con Javier de Luca también, haber podido superar todas esas trabas que pusieron el doctor Freiler y que a partir de ahora, en 10 días, 15 días, el juez Ariel Lijo, que fíjese la vuelta de la vida, fue el primero que tuvo la causa, ahora va a tener la posibilidad de investigar. Algo tan necesario en cualquier democracia y en cualquier sociedad, investigar, de llevar adelante algunas de las solicitudes de pruebas que pidió el fiscal Gerardo Policita para saber realmente lo que pasó y no que los argentinos nos quedemos con esa sensación brutal de encubrimiento, brutal de impunidad, de que cualquier cosa es posible en la Argentina porque un juez y porque determinado magistrado dice no, aquí no ha pasado nada, no hubo delito, esto ni siquiera merece investigarse, algo realmente insólito. Esa luz de esperanza que pueda iluminar las tinieblas de ese ocultamiento y de esa búsqueda permanente de la impunidad es lo nuevo que hay cuando mañana, insisto, se están cumpliendo 2 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Me gustaría mostrar las diferencias que hubo, la actitud distinta que hubo frente a este caso, por un lado de Cristina Fernández de Kirchner y por el otro lado del actual presidente Mauricio Macri. Cristina no fue capaz ni siquiera de darle las condolencias a la familia. Todo lo contrario, envió su jauría mediática para tratar de desprestigiar, para tratar de ensuciar al fiscal muerto, vaciándolo de su credibilidad con una cantidad de situaciones absolutamente incomprensibles, y esa fue la actitud permanente. En definitiva, tratar de matarlo por segunda vez. Ese fue el criterio que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, que en muchísimos casos actuó como responsable, actuó como si fuera culpable, permanentemente tratando de sacarse la responsabilidad de encima. Y la verdad, el fantasma del fiscal Alberto Nisman la va a perseguir toda la vida a Cristina Fernández de Kirchner, porque por acción o por omisión es la responsable de lo que pasó en ese momento cuando ella era presidenta de la Nación y cuando pocas horas después él iba a ir al Congreso de la Nación a hacer una denuncia contra la presidenta, contra el canciller y contra varios personajes más vinculados a Irán, en algunos casos, a la militancia más cercana a Cristina Fernández de Kirchner respecto de ese encubrimiento, de ese pacto tenebroso que se había firmado con Irán. Esa fue la actitud que tuvo el gobierno. Fíjese que hasta Aníbal Fernández incluso pidió que detuvieran a la madre del fiscal Nisman. ¿Hasta dónde llegó el nivel de locura y esa orden de desprestigiar, ensuciar y deteriorar la figura de Alberto Nisman? El presidente Mauricio Macri, lo podemos ver en una filmación, junto con su esposa, con Juliana Aguada, concurrieron al acto masivo que se hizo al cumplirse un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Estuvo desde el principio allí en la calle como un ciudadano más, pero además de todo esto, ahí lo estamos viendo, al actual presidente, además de todo esto, tuvo el gesto de recibir en su propia casa, con su esposa y con su hija, a las hijas del fiscal Nisman. Estuvieron ahí tanto Yara como Cala, acompañados por el rabino Marcelo Polakov. Todos pudieron elevar una plegaria a la esperanza, al reclamo de justicia, y de ninguna manera se generó una situación de agresividad. Todo transcurrió normalmente y no solamente se trata de un gesto, entre comillas, de afecto personal, humano del presidente Macri. También tomó los recaudos necesarios hace un año para que se pudiese profundizar y averiguar todo lo necesario. Primero, dejó caer el pacto con Irán. Segundo,
ordenó que se abrieran todos los archivos necesarios para llegar a la verdad. Tercero, ordenó que todos los organismos de inteligencia y cualquier persona que estuviese vinculada y tuviese información del tema pudiese hablar, y luego designó a Mario Cimadeville a cargo de la unidad de investigación en el tema de la AMIA. Eso fue, fíjense, lo distinto de una actitud el día y la noche. De un lado, la presidenta que oculta, que trata de tapar, que quiere oscuridad. Y del otro lado, el presidente Macri, que sin tener injerencia frente a la justicia, abre todas las puertas y abre todas las ventanas, tratando de llevar esa luz de verdad a un caso que los argentinos debemos esclarecer, porque está en juego parte de la credibilidad de la República, no tengan ninguna duda. Cristina Fernández de Kirchner, yo le decía que actuó como culpable de uno de los peores delitos que se lo puede haber acusado. ¿Y sabe cuál es el principal problema? No hay ninguna explicación aún hoy, con todo el tiempo que han tenido para pensar excusas, no hay una explicación coherente, racional, de semejante viraje. De cómo de denunciar durante tanto tiempo los organismos internacionales a Irán, de qué manera dejar avanzar la investigación, que en momento de golpe se firma en Alepo un pacto secreto casi clandestino, denunciado, y me saco el sombrero por ese periodista extraordinario como Pepe Leayev, que fue denostado por todo el mundo, y luego la primicia que dio Leayev en el diario Perfil se confirma. Y aquella situación no tiene explicación. Hoy, muchos de las horas y horas, las miles de horas que hay de audio de las grabaciones telefónicas, en algunos aspectos uno puede ir encontrando algún motivo. Había algunos que querían hacer algún tipo de negocio petrolero. Otros se explican, lo dice un propio militar, un general muy importante que se sentaba al lado de Hugo Chávez, que finalmente deserta y declara que el secreto de todo eso era una triangulación que había entre el Irán de Ahmadinejad, la Venezuela de Hugo Chávez y la Argentina de los Kirchner para administrar y para ver de qué manera Argentina le podía dar una mano con el uranio enriquecido para desarrollar la política nuclear y, si es posible, construir una maldita bomba nuclear de parte de Irán. Que tal vez ese fue el secreto, eso es lo que nadie puede decir, pero insisto, aún eso no se sabe. No se explica el porqué de semejante volantazo, de semejante viraje que dio la expresidenta de la Nación y obviamente quien era canciller entonces, considerado por gran parte de la colectividad judía como un verdadero traidor a su pueblo. Esto es prácticamente todo lo que pasó. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la gente que estaba cerca de Alberto Nisman? Sara Garfunkel, su madre, dice que lo mataron. Yara, su hija, dijo que fue un asesinato para intimidar, porque ese es el rol que juegan los terroristas, meterle miedo a la gente. Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal, la madre de sus hijas, que está aquí con nosotros y a la cual vamos a entrevistar, habla de un magnicidio que no reconoce esa dimensión en la historia argentina y de un asesinato absolutamente comprobable desde el punto de vista científico. Y además agregó en un reportaje este fin de semana la doctora Sandra Arroyo Salgado que Cristina Fernández de Kirchner jugó un papel triste y vergonzoso. Hace 2 años que apareció el fiscal Alberto Nisman con un balazo en la cabeza. Hasta su prima Ana se refirió a cuestiones de la vida cotidiana que demuestran que de ninguna manera podría haber sido un suicidio. Primero porque el fiscal, dice su prima, dormía en pijama. Y segundo porque hacía una semana que había actualizado su currículum de más de 100 páginas. Hacía una semana que lo había actualizado. Le decía que para Cristina es una preocupación realmente terrible que la va a perseguir durante todo el tiempo hasta tanto se investigue profundamente y se esclarezca la verdad de los hechos. Aníbal Fernández, además de querer meter presa a la madre, estuvo repartiendo una serie de fotos de Nisman vinculadas a su vida personal, a su vida privada. Querían hacer aparecer a Alberto Nisman como una suerte de tiro al aire. Y sin embargo fue un tiro en la sien. Hay que decir que Marcelo Moreno, uno de los columnistas más importantes que tiene la Argentina, se dedicó a recopilar las cosas que los kirchneristas de toda la haya y de toda especie dijeron del fiscal. ¿Se acuerdan cuando Diana Conti dijo vamos a ir con los tapones de punta? ¿Se acuerda cuando Ignacio Copani colocó a Nisman en el lugar de las cloacas? Marcelo Moreno recopiló
Le dijeron en ese tiempo al fiscal Alberto Nisman: corrupto, turro, sinvergüenza, incompetente, homosexual, loco, títere de una espía, mujeriego, agente de la CIA, agente del Mossad, lavador de dinero, golpista e idiota. Todo esto le dijeron los soldados de Cristina, los soldados kirchneristas al fiscal Alberto Nisman. La verdad es que los kirchneristas nunca entendieron en 12 años de gobierno, que no se puede tapar todo el tiempo la verdad, que no se puede referirse todo el tiempo a las mentiras, porque la verdad siempre aparece, más temprano que tarde aparece, porque hay un rol que tiene que jugar la sociedad, que tiene que limpiarse permanentemente y buscar libertades y buscar justicia, porque el periodismo tiene que ayudar permanentemente a este rol de destapar todas las cosas que los gobiernos quieren tapar, y más cuando se trata de asesinatos de esta envergadura. Estaban convencidos que habían ganado. Estaban convencidos que la causa Nisman estaba tan muerta como el propio fiscal. Y realmente ahora se dan cuenta que se equivocaron, porque la causa resucitó y porque en 10, 15 días el doctor Ariel Lijo tiene todas las posibilidades de investigar de verdad, de ir adelante como está reclamando la inmensa mayoría de la sociedad. Déjeme la última reflexión. Tal vez un día Alberto Nisman vuelva y sea millones de verdades iluminando tanta oscuridad y extirpando la impunidad de nuestra sociedad. De un país, de los argentinos, que queremos construir sin corrupción y sin mentiras. Dice el libro de los Proverbios que la esperanza que se demora enferma el corazón de las sociedades. Hoy nuevamente hay una luz de esperanza. Argentina necesita que la denuncia de la muerte de Nisman tengan verdad, juicio, castigo y condena, para que nunca más la muerte se imponga sobre la vida. Le doy mi palabra.